últimas horas, la Unión Cívica Radical planteó hacer una interna paso para definir la interna de Cambiemos. Quiero saber cuál es la opinión del gobierno de Cambiemos, del PRO en este caso, y para el ministro Sica hay datos como uno que publica el diario de hoy, que casi 3.000 empresas pidieron quiebra o están en concurso preventivo, está lo de Coca-Cola la semana pasada. ¿Cómo está la situación del empleo y desempleo frente a la crisis en la Argentina? Gracias. Bueno, ustedes saben que hoy las PASOs rigen en las elecciones nacionales en todo el país, en algunas de las provinciales también. Esto es algo que en definitiva tiene que definirse en su momento en la Mesa Nacional de Cambiemos, ¿no?, donde están representados todos los partidos políticos. Hasta ahora no es un tema que se haya discutido. Para nosotros hay un líder del espacio político de Cambiemos, que es el presidente, que ya anunció que va a ir por la reelección. No hemos tenido en ese espacio de discusión, que es la Mesa Nacional de Cambiemos, por lo menos hasta ahora, requerimientos para analizar o debatir algunas alternativas en este sentido. Con respecto a las estadísticas, nosotros el programa preventivo de crisis es uno de los programas que tiene el Ministerio de Producción y Trabajo para tratar de atender y fortalecer el sostenimiento del empleo en aquellas empresas que están atravesando una situación, en algunos casos estructural, en algunos casos coyuntural. Claramente, por lo que ha sido la caída de demanda en los últimos 6 meses, algunas empresas han venido o han acudido mucho más rápidamente que otras a solicitar el programa. En algunos casos no se llega a un programa en el cual de alguna manera se dan toda una serie de beneficios. Se trata de conciliar entre el sector empresario y los trabajadores para buscar formas. En algunos casos se resuelven suspensiones, en algunos casos el gobierno pone los sistemas que se denominan REPRO, que es una forma de aporte de fondos públicos como para sostener el nivel de empleo. En el caso de lo que fue Coca-Cola FEMSA, no fue Coca-Cola, sino fue una embotelladora. Ellos lo solicitaron, no se llegó a darle ese programa porque se pactó una negociación en términos de lo que podía ser una reestructuración que tenían en la planta, donde se disminuyó bastante la cantidad de empleo que estaba afectado y aparte se garantizó el 100% del pago de las indemnizaciones. Todos esos programas nosotros en los últimos meses los venimos monitoreando. Claramente nuestro objetivo del Ministerio de Producción y Trabajo es el sostenimiento del empleo y estamos utilizando todos los instrumentos que tenemos al alcance para poder obtener ese objetivo. Con respecto a los datos de desempleo, no estamos todavía recién los datos del cuarto trimestre, el cuarto trimestre lo vamos a tener para el mes de marzo y abril. Vemos que ha habido un proceso de caída del empleo, en especial en los últimos meses del año pasado. El sector comercio, que venía hasta el mes de octubre y noviembre creciendo el empleo, empezó a caer, en especial mucho más afectado por lo que ha sido las actividades relacionadas con las ventas de autos y motos, donde los concesionarios quizás fueron los que más sufrieron, así que estamos monitoreando esa situación. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo Dos. Al ministro Frigerio, hubo cierres de listas en el fin de semana en Santa Fe y Entre Ríos. Quería saber, por un lado, si hay 2 radicales encabezando las listas en ambas provincias, si fue una especie de concesión al radicalismo en medio de esta tensión que hay, y a la vez por qué no fue al final su candidatura a gobernador, por qué no se dio finalmente. Y al ministro Sica, ¿cómo está la relación con los gremios, tomando en cuenta que se viene un año de nuevas discusiones salariales y, como decía el compañero, con datos bastante malos de la economía? Muchas gracias. Bueno, hemos avanzado mucho en estos últimos días en los cierres, diría yo, de prácticamente la totalidad de las jurisdicciones del país. Nos quedan algunas provincias solamente por cerrar. Este fin de semana tuvimos 2 cierres importantes, en Santa Fe el viernes y en Entre Ríos el sábado, en donde finalmente se llegó a un acuerdo con listas de unidad, en ambos casos con candidatos a gobernador del radicalismo y de vicegobernadores del PRO, y con listas
de legisladores con presencia de todos los partidos de la coalición de gobierno, que en algunos casos, en algunas provincias, es todavía más amplia que a nivel nacional. En el caso de Entre Ríos se definió que el candidato sea Atilio Benedetti, el candidato a gobernador, a vicegobernador va a ser Gustavo Jaime, que es además el presidente del PRO local. El adelantamiento de la elección, entre otras cosas, fue un factor decisivo para que tomáramos la decisión con el presidente de que yo no participara de esa elección. Este es un año muy intenso desde el punto de vista de la gestión. Nosotros en el Ministerio tenemos que terminar alrededor de 1000 obras a lo largo y a lo ancho del país, distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos a cargo también la organización del comicio nacional. De hecho, tengo a los jueces de todas las provincias reunidos en este momento. Estoy llegando tarde a esa reunión. Y por supuesto también la organización o el trabajo en la organización de la campaña nacional, así que priorizamos este trabajo antes que el honor de ser candidato a gobernador en Entre Ríos. Creo que tenemos muy buenos candidatos, hemos tenido y hemos crecido en todo el país en la organización, en la capacidad de tener candidatos en cada pueblo, comuna del país. Hemos crecido significativamente respecto a la elección del 2015. Vamos a tener candidatos en todas las juntas de gobierno prácticamente del país, en cada comuna del país, y eso creo también nos hace más competitivos. Buenos días, ministros. Aquí Javier Berro. Para contestarle con relación a... Dame un segundo. Con relación a la relación con los gremios, obviamente es una relación fluida y nuestra responsabilidad mantener el contacto directo con ellos, te diría cotidiano. Estamos trabajando siempre en procesos de temas que hacen homologación de acuerdos, etcétera. Durante la semana pasada hemos estado firmando algunas paritarias que están de alguna manera tomando lo que era la apertura del año pasado, todavía cerrando algunas paritarias de 2018. Ya empieza a partir de la semana que viene, te diría, lo que es el periodo paritario fuerte. Entre marzo y junio se dan las paritarias, si querés, de los gremios más grandes. Creo que ya en marzo vamos a tener bancarios, comercio, abril empieza la UOMI, Mata, y creo que terminamos en junio, en términos de las grandes, con gastronómicos y camioneros. Claramente, cuando vos tenés una situación como venimos sufriendo, alejándonos de lo que fue el epicentro de la crisis, con la caída de demanda, siempre se generan tensiones, pero por suerte, a pesar de que con muchos de ellos podemos llegar a tener diferencias con respecto a cierta mirada a lo que estamos viendo en la economía, tenemos un trabajo muy fuerte y muy mancomunado en términos de preservación del empleo. Así que te diría que es un diálogo constructivo, es un diálogo que nos permite seguir trabajando en conjunto y seguramente con tensiones y disidencias. Pensamos que va a ser te diría también una discusión paritaria donde no vemos situaciones conflictivas. Creo que todos, tanto gremialistas como empresarios, están teniendo en cuenta la situación actual y no estamos viendo tensiones todavía al momento de la discusión. Última pregunta. Ahora sí, buenos días, ministros. Soy Javier Berro para el programa de Chiche Blum en Rivadavia. Preguntarles, el viernes el presidente encabezará la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Han conversado hoy acerca de la agenda parlamentaria y específicamente, ministro Sica, preguntarle si la reforma laboral va a formar parte de esa agenda o del discurso de Macri en la apertura. Y en segundo lugar, al ministro Frigerio, se ha conversado en los últimos días con Emilio Monzó acerca de la posibilidad de que renuncie a su cargo antes de fin de año, si el gobierno ya está barajando algún nombre en ese sentido para cumplir con el mandato de la presidencia de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Desde el Ministerio de Producción y Trabajo venimos trabajando una agenda, lo que es nuestra agenda productiva para el año 2019. En muchos casos hay leyes que estamos terminando de discutir con los sectores de la producción y del trabajo a fin de evaluar cuál es el mejor momento de enviarlas, algunas cuestiones que tienden a fortalecer el mercado interno.
Con respecto a las cuestiones del mercado laboral, una de nuestras principales preocupaciones, y que ha sido una preocupación del gobierno desde el momento que asumió, son los temas que tienen que ver con el trabajo informal. Hay una ley de blanqueo que está desde el año pasado presentada, que no ha tenido trámite legislativo. Nosotros seguimos trabajando con los sindicatos en lo que son las mesas sectoriales para tratar de mejorar las condiciones de competitividad y las condiciones de todos aquellos derechos que puedan ser expandidos a los trabajadores informales. Creo que hoy nuestra principal preocupación es devolverle los derechos a los trabajadores informales que hoy carecen y que son los que de alguna manera son casi 3 millones de personas que están en esa situación y que claramente son la contracara de la pobreza que estamos teniendo en muchos sectores. Con respecto al trabajo en el Congreso Nacional, que empieza ahora sesiones ordinarias el 1 de marzo, ya tenemos 2 leyes que van a empezar su tratamiento en comisión, que son la ley de financiamiento de la política y barras, que van a entrar o están discutiéndose, una por el Senado y la otra por diputados, y que estimamos en la primera semana de abril puedan transformarse en leyes. Por supuesto, también a partir de la apertura de las sesiones se va a definir una agenda en el Parlamento más importante, y eso va también a ser trabajo de nuestros representantes en el Congreso. Respecto a Emilio Monzó, él ya ha anunciado que no va a la reelección como presidente de la Cámara de Diputados. La fecha en la cual termine su gestión en el Congreso la va a definir junto con el presidente de la Nación. Gracias. Gracias.